Métanse, mejor métanse, métanse. Métete para acá, métete. Vaya a empezar a tirar, métete la... Cada paso era un mensaje. El Estado había asestado un golpe demoledor, pero el CJNG no tardó en reaccionar. A las 7 de la mañana, comenzaron a circular videos en redes sociales mostrando amenazas abiertas contra quienes participaron en el cateo. Las grabaciones eran cuidadosas, sin mostrar violencia directa, pero cargadas de un mensaje claro: esto no quedaría así. En los rostros de los detenidos, ahora mostrados en esas imágenes, se reflejaba el miedo y la humillación de haber sido expuestos, despojados de su poder y privilegios. En los días siguientes, Harfuch reforzó la seguridad en la zona centro del país. Se activaron retenes, se incrementó la presencia de fuerzas especiales y se implementaron operativos nocturnos. Las entradas a la Ciudad de México se blindaron. La tensión se respiraba en el aire. Uno de los agentes que participó en el cateo reveló que durante la intervención en la bodega subterránea hallaron una sala de castigo, un cuarto sin ventanas, con las paredes manchadas y un olor rancio que congelaba la respiración. En ese lugar, según los informes, se castigaba a quienes traicionaban al grupo. Los agentes que ingresaron allí aseguraron haber encontrado instrumentos de tortura y una silla metálica atornillada al piso, cubierta de grilletes oxidados. Aquella imagen, aunque nunca fue revelada oficialmente, comenzó a circular como rumor entre los mandos. Harfuch, por su parte, no se detuvo. Ordenó una segunda operación, esta vez en un rancho en los límites de Zihuatanejo, donde se sospechaba que se refugiaban otros mandos del cartel. A las 4 de la tarde, los helicópteros descendieron nuevamente y el estruendo del operativo fue tan fuerte que algunos testigos aseguraron que se escuchó hasta la costa. El saldo final del operativo en Guerrero dejó a más de 30 detenidos, 5 vehículos destruidos en enfrentamientos y una colección de objetos de lujo que incluía relojes suizos, armas decoradas con piedras preciosas y maletas llenas de billetes de alta denominación, muchos de ellos marcados con polvo blanco. Los noticieros continuaron transmitiendo las imágenes durante toda la semana. La humillación sufrida por el cartel fue pública. El CJNG, acostumbrado a proyectar control y poder, quedó expuesto ante la sociedad y sus rivales. Harfuch, con su voz firme, declaró que esto apenas era el inicio. La audiencia, por primera vez en años, contemplaba un giro en el tablero. El miedo comenzaba a cambiar de bando. La noche caía con un peso espeso sobre la zona de Xochimilco. Las sombras se extendían como lenguas de humo, y las farolas titilaban sin fuerza, incapaces de romper la negrura que cubría las calles adoquinadas. En el aire, un olor metálico se mezclaba con el aroma denso del cannabis encendido en fogatas improvisadas. Harfuch, al mando de su equipo, observaba en el monitor la imagen térmica del inmueble donde la fiesta del cártel se llevaba a cabo. Los puntos rojos vibraban en el visor, marcando los cuerpos que reían, brindaban y se movían sin sospechar el cerco que se cerraba a su alrededor. A 3 cuadras del lugar, los vehículos blindados mantenían los motores al mínimo, como depredadores acechando en la oscuridad. Las órdenes habían sido claras: ningún ruido, ningún error. Los agentes descendieron de los transportes uno a uno, sus rostros cubiertos por pasamontañas y sus chalecos reflejando destellos verdes bajo la luz mínima del equipo nocturno. En sus oídos, las indicaciones de Harfuch eran lo único que rompía el silencio. Mientras tanto, en la casa de fachada sencilla pero interior lujoso, la atmósfera era otra. Cristalería fina descansaba en las manos de los invitados, todos vestidos de manera ostentosa, portando relojes de oro macizo, collares de piedras preciosas y anillos tan grandes que parecían armas. Un Bugatti Chiron azul eléctrico reposaba junto a 2 Lamborghinis y un McLaren negro mate. Las luces estroboscópicas daban saltos frenéticos en la pista de baile, donde cuerpos sudorosos se movían con el frenesí de quien cree que tiene el mundo a sus pies. En un rincón, 2 mesas largas eran el altar de montañas de polvo blanco, mientras varios asistentes inhalaban sin medida, con rostros desencajados y ojos vacíos. Pero el verdadero centro de atención no era el exceso, eran los rumores que circulaban entre murmullos. Habían llegado emisarios de Michoacán, hombres duros que buscaban cerrar acuerdos con el Cejo para consolidar un corredor de tráfico por el Pacífico. En otro cuarto, al fondo del pasillo, hombres armados negociaban cargamentos de armamento de grado militar, intercambiando maletines repletos de billetes por catálogos de rifles y lanzagranadas. Lo que ninguno de ellos sabía es que Harfuch ya lo sabía todo.
La información había sido filtrada por un soplón que, horas antes, había sido entregado a las autoridades tras una humillación pública. Desnudo, atado y cubierto de pintura plateada, el hombre había sido abandonado en la explanada de la delegación con la palabra traidor pintada en el pecho. Esa misma información era la que ahora les permitía a los agentes preparar el asalto. El primer equipo rodeó la parte trasera de la propiedad, donde un pequeño muelle conectaba con los canales. 2 hombres del cartel custodiaban esa entrada, sin imaginar que en cuestión de segundos serían inmovilizados con precisión quirúrgica. Uno cayó al agua, sin emitir un sonido, mientras el otro era reducido con un golpe seco en el cuello. Al frente, 2 camiones blindados bloquearon la calle principal. En silencio, los agentes desplegaron las barreras antipersonales para evitar cualquier fuga. El conteo había terminado. Harfuch dio la orden. Las puertas fueron derribadas de un solo impacto. El estruendo de la madera astillada fue el preludio de una irrupción brutal. Los agentes ingresaron como una avalancha negra, gritando comandos que se perdían entre los gritos de terror de los presentes. Botellas cayeron y se rompieron. Los asistentes, desorientados, se lanzaban al suelo o intentaban escapar por cualquier rendija. Fue inútil. En el centro del salón, el cejo, vestido con una guayabera blanca y gafas oscuras, intentó dar órdenes a sus hombres, pero la confusión era total. Varios cayeron al suelo, sometidos de manera despiadada. Las botas de los agentes presionaban cabezas contra el mármol pulido. Pulseras y relojes eran arrancados a la fuerza, arrojados en bolsas de evidencia junto a montones de billetes empapados en sudor. En el garaje, otro equipo aseguraba los vehículos de lujo. Las llaves fueron recuperadas de los bolsillos de los asistentes sometidos. El Bugatti fue encendido con cuidado. El motor rugió una última vez antes de ser trasladado fuera de la propiedad como trofeo de la operación. No lejos de allí, un hombre que había intentado esconderse en la cajuela de un Ferrari fue sacado a rastras. Su traje de diseñador rasgado, su rostro cubierto de polvo y lágrimas. En el piso superior, Harfuch en persona subió las escaleras, seguido por 2 agentes. Al llegar a la habitación principal, encontró a 2 hombres que custodiaban maletines repletos de documentos y discos duros. Las armas de los escoltas cayeron antes de que pudieran levantarlas. Los discos fueron asegurados, en ellos información comprometedora. Cuentas bancarias, rutas marítimas, videos de reuniones secretas en parajes selváticos. Una red que ahora comenzaba a desmoronarse. La humillación para los jefes presentes fue total. Fueron obligados a caminar descalzos, esposados, frente a las cámaras de los agentes. Algunos tenían que sostener en brazos los propios fajos de dinero que intentaron ocultar momentos antes. El mensaje era claro. Nadie está por encima de la ley. Harfuch contempló la escena sin un atisbo de emoción. Mientras tanto, afuera, la noticia corría como pólvora. Vecinos grababan videos de los autos de lujo siendo remolcados, mientras los helicópteros de la policía iluminaban la escena desde el cielo. En redes sociales, las imágenes del Bugatti incautado y las maletas de efectivo no tardaron en viralizarse. La operación ya era tema nacional, pero la noche no terminó ahí. A las 2 de la mañana, un convoy que transportaba a los detenidos fue emboscado en la carretera hacia la Ciudad de México. Sin embargo, Harfuch había previsto el intento de rescate. Una unidad señuelo fue atacada en la autopista, mientras los verdaderos prisioneros eran trasladados en helicópteros a una base secreta al norte del estado. Los agresores, al descubrir la maniobra, quedaron expuestos y fueron neutralizados de inmediato. Horas después, en una conferencia improvisada, Harfuch presentó los resultados de la operación. Más de 20 detenidos, 3 vehículos blindados, le ordenaba castigar a los quebrados, 2 Lamborghinis, luego extendía una mano en la que había más de 5 toneladas de cannabis dentro. Estaba la lista de los kilos de polvo blanco y armamento digno de un pequeño ejército. El dinero, según los analistas, provenía de una operación millonaria semanas antes, pero el mensaje más contundente llegó al amanecer. Por más de 30 millones colgadas en puentes de la capital, solo se habían recuperado cabecillas, los otros 20 se habían esfumado y ese era el verdadero motivo de la cacería que había humillados ilustraban los rumores indicaban la fiesta del chango se ahora sigue la cacería. Ese mismo día, nuevas órdenes se distribuyeron entre los hombres de Harfuch. El operativo Guerrero había sido solo el principio. La lista de objetivos se había ampliado y los días de impunidad para el cejo estaban contados. Las próximas horas prometían ser aún más intensas. Sin descanso, las fuerzas especiales se movilizaban hacia otros puntos estratégicos. La vigilancia en los aeropuertos se duplicó. Y mientras tanto, en las redes clandestinas de comunicación, los mensajes eran desesperados.
no hay salida. Otros amarrados a postes. El reloj avanzaba y la operación, lejos de concluir, apenas comenzaba. El horror, las sombras caían densas sobre las calles vacías, fechas recientes, mientras el aire parecía espeso, apenas cargado de electricidad. Uno de los mensajes más extraños, nadie se asomaba por las ventanas. Era la voz, las persianas bajadas y las puertas selladas, con frialdad, hablaban de un miedo había sido obligado a escoger. No era la primera vez de sus que propios lugar presenciaba un enfrentamiento de el sonido era espeluznante, pero sí la primera vez se confirmaba que este tipo de métodos eran parte del ritual del grupo de intervención avanzada. Se movía con precisión quirúrgica. Cada unidad sabía exactamente qué hacer y cuándo hacerlo. La orden era contundente: erradicar la célula del CJTNG antes de que la noche terminara. Alrededor de la enorme finca donde se celebraba el evento, los francotiradores ya habían tomado sus posiciones, sus miras láser apenas visibles como filamentos rojos que buscaban cuellos y cabezas de los vigilantes más atentos. Los comandantes de cada escuadra repasaban sus movimientos en susurros mientras las órdenes se transmitían en claves cortas. La tensión cortaba el aire como un alambre afilado. En el interior de la finca, el estruendo de la música era solo un velo que no alcanzaba a ocultar los murmullos ansiosos de quienes sabían que algo se acercaba. A las 18:30, el silencio estalló en 1000 fragmentos. Las primeras explosiones de humo táctico rompieron las ventanas del primer piso, inundando las habitaciones con una neblina espesa que cegaba a los ocupantes. Casi al mismo tiempo, las puertas principales cedieron bajo el embate de los arietes hidráulicos. Por las entradas traseras, otros equipos irrumpían de manera sincronizada. Cada movimiento estaba calculado al milímetro. No había espacio para errores. Los primeros en caer fueron los encargados de seguridad externa. No hubo palabras, solo el impacto seco de los proyectiles antidisturbios que los derribaban sin remedio. En el interior, los invitados intentaban comprender lo que ocurría, pero el pánico se apoderó de ellos antes de que pudieran reaccionar. Las luces estroboscópicas de los dispositivos aturdidores provocaban desorientación inmediata, y los gritos se ahogaban en la nube de humo. En el centro del patio trasero, junto a una piscina iluminada en tonos neón, varios cabecillas del CJTNG intentaban organizar una respuesta, pero la confusión era total. En un intento desesperado por contener el avance de los agentes, algunos de sus hombres activaron armas automáticas de alta capacidad. Las ráfagas atravesaban puertas, muros y muebles sin distinguir enemigos de aliados. El caos era absoluto. Desde el segundo piso, Harfuk observaba el desarrollo del operativo a través de sus binoculares tácticos. Sus órdenes eran precisas. Ningún individuo de alto rango debía escapar. Un helicóptero no tripulado flotaba a 30 metros del suelo, transmitiendo imágenes térmicas en tiempo real que revelaban los puntos donde aún existía resistencia armada. CJTNG preparaba unidad alfa, pasillo norte, algo que haría temblar a la nación entera. Murmuró la cuenta regresiva seguía su curso, y los comandos respondieron con movimientos letales. Caería en la zona de los garajes, las primeras el escenario era un helicóptero Black Hawk. Varios vehículos de alta gama, incluyendo lanzando un estruendo que estremecía placas falsas. Desde el aire el panorama revelaba una colonia paralizada por el miedo. Los sicarios, pero dentro de la casa asegurados como cobertura mientras disparaban sin descanso. Pero el grupo de intervención tenía la ventaja de dejar respirar a los agentes. Emitieron una frecuencia que aturdió a los ocupantes, causando desorientación severa y pérdida del equilibrio. Los comandos aprovecharon el desconcierto para avanzar y someterlos con extrema violencia. En el salón principal, donde minutos antes los invitados brindaban y presumían relojes de oro blanco, la situación era muy distinta. Muchos de ellos estaban ahora en el suelo, boca abajo, con las manos en la cabeza, mientras los agentes revisaban cada rincón buscando documentos. Había decidido que el hijo del chango se había convertido en un riesgo. La humillación era lo peor para Junior. Aquellos que se creían todo el terror que eran tratados como ahora regresando como un eco, despojados de sus lujos. Hoy, sus rostros contra el mar oculto, o tal vez posibilidad de pronunciar palabra, nadie lo confirma. Afuera, lo único que se sabe es que su legado sigue vivo en los videos. Uno de los líderes regionales del CJTNG, y en el miedo que aún corre por las calles, intentó escapar en una moto de alta cilindrada. Había logrado evadir 2 bloqueos internos, pero al cruzar la línea perimetral fue interceptado por una barrera de púas desplegada en cuestión de segundos. La caída fue aparatosa. Se fracturó ambos brazos y, a pesar del dolor, intentó reptar sobre el pavimento. La imagen fue capturada por las cámaras de los drones y transmitida en vivo a la sala de control. La captura fue inmediata y sin concesiones. En los sótanos del inmueble, los agentes encontraron lo que parecía ser un laboratorio improvisado.
frascos con líquidos desconocidos, balanzas de precisión y grandes bolsas con polvo blanco empaquetado de manera profesional. Se escuchaban, a pesar de la gravedad de la situación, el hallazgo no sorprendió a los oficiales. Lo que sí llamó la atención fueron los documentos cifrados encontrados en un compartimiento de rezos y que al parecer contenían un estado de confusión que nombres de funcionarios sobornados sobre las siguientes horas. Los 10 millones recuperados fueron trasladados a una bóveda especial en el centro. Cada habitación era despejada. Pero esa misma noche, dos empleados administrativos, los comandos trabajaban las cámaras de seguridad sin permitir que el cansancio afectara su precisión. Algunos de los capturados fueron llevados a una unidad móvil de interrogatorios ubicada a 5 cuadras del lugar. Las preguntas eran rápidas, las respuestas se exigían de inmediato. No había margen para demoras. A las 23 horas con 45 minutos, Harfuch caminaba entre los restos del operativo. El aire aún olía a pólvora y sudor. A lo lejos, los últimos gritos de quienes eran subidos a las unidades de traslado se mezclaban con el zumbido de los helicópteros que mantenían el perímetro seguro. La operación había sido un éxito rotundo, pero la noche no terminaba ahí. Antes de abandonar la zona, Harfuch recibió un mensaje en clave, una alerta de prioridad máxima. Otro bastión del cejo TNG, ubicado en los límites entre Tláhuac nadie lo sabía con certeza, se encontraba en movimiento. Mientras el equipo de inteligencia revisaba el contenido de un convoy con refuerzos había partido hace menos de 20 minutos, grabaciones completas de reuniones entre cabecillas del oficial no dudó. Los videos mostraban a hombres de interceptarlos antes contando el dinero frente a cámaras. A lo largo de la avenida principal, el convoy enemigo fue uno en especial que heló la sangre de las camionetas blindadas. Una grabación donde el hijo del chango se arrodillaba ante un hombre que destrozaron los neumáticos y volcaron 2 de los vehículos. Los comandos descendieron rápidamente usando tácticas de combate urbano. Lo que siguió fue una confrontación intensa y sin tregua. Los ocupantes de las camionetas intentaron responder, pero la precisión de los francotiradores y la coordinación de los equipos terrestres acabaron con cualquier posibilidad de resistencia. Al finalizar, Harfuch regresó a la base móvil donde se procesaban los datos del operativo. Los resultados preliminares arrojaban cifras contundentes. Más de 70 capturados, 30 vehículos decomisados, importantes cantidades de polvo blanco y cannabis aseguradas, así como documentación confidencial que comprometía a diversas células criminales. En la madrugada, mientras la ciudad apenas comenzaba a despertar, el eco de la operación seguía resonando en los medios de comunicación. Los titulares hablaban de la noche de Xochimilco, un golpe sin precedentes que había desmantelado una parte significativa de la estructura del cejo TNG. Pero para Harfuch y su equipo, esa noche era solo el principio. El mensaje estaba claro. El tiempo de actuar había llegado y no habría piedad para quienes desafiaban la autoridad. A medida que el sol salía, las unidades continuaban patrullando. La ciudad parecía tranquila, pero todos sabían que la calma era solo temporal. La guerra por el control de la capital seguía abierta. Y en el horizonte nuevas amenazas se gestaban, aguardando el momento oportuno para golpear. Pero el equipo de Harfuch ya estaba preparado, y no pensaban retroceder. Apenas unas horas después de la caída del último bastión del cejo TMG, en la colonia Jardines del Pedregal, las consecuencias de la operación comenzaban a hacerse visibles. Aunque el sol ya se había ocultado y la luna iluminaba tenuemente los escombros y cuerpos regados en el perímetro, el aire seguía impregnado de pólvora y miedo. Harfuch observaba todo en silencio desde la ventanilla blindada del vehículo táctico. Su rostro, curtido por años de lucha y estrategias, no mostraba emociones. Sin embargo, sus manos tensas y el leve tic en su mandíbula delataban un estado de alerta extrema. Sabía que lo que vendría después de esta noche oscura sería aún más brutal. Los vehículos comenzaron a avanzar, formando un convoy que serpenteaba por calles vacías y oscuros callejones. Al interior de los transportes, horas después, los prisioneros mantenían la mirada detenido. Algunos apenas podían mantenerse. Reveló que esa era la marca interna. Las esposas de acero les laceraban las muñecas. Dinero destinado a improvisados estaban empapados o silencios forzados. En un extremo del sótano, despojados de sus armas y sus cadenas de mando rotas, en sus ojos aún brillaba el resentimiento, pero algo llamó la atención de los peritos.
A medida que el convoy se acercaba a las penitenciarías de alta hechas de tela conocida como cosidas directamente a la piel, un retén improvisado. Cuando los médicos forenses intentaron hay 2 horas, 3 camionetas de lujo sin placas y con vidrios polarizados bloqueaban las siguientes 48 los oficiales del equipo Alfa tomaron posiciones inmediatas. Las armas de alto calibre listas para abrir unidades. Al mismo tiempo se conoció de la deserción de varios policías. Su silueta recortada contra las luces intermitentes del convoy, quienes supuestamente habían recibido amenazas directas contra se adelantó, levantaron las manos y las decisiones debían tomarse rápido. No hubo madrugada del viernes, solo una nueva redada de polvo blanco en el puerto de Harfuch lo tomó. Se aseguraron la mirada de los intrusos. Al abrirlo, encontró un simple papel, escrito a mano con letras grandes y torpes. Esto solo acaba de empezar. El convoy siguió su marcha. El sobre fue guardado en un compartimiento secreto del blindado. Al llegar a la fortaleza, la tensión en el ambiente era casi insoportable. Los focos del perímetro se encendieron de golpe, bañando el lugar. Eran forzados a caminar desnudos frente a sus familias. Los prisioneros fueron bajados uno a uno y abandonados, algunos caminando con esfuerzo. Ese era el tipo de otros arrastrados que se relataban de élite. Y dejaban las puertas de acero de la penitenciaría se abrieron como fauces. Los 10 millones de dólares no solo representaban dentro, el aire era en esencia una cargado de humedad y un olor a billete que circulaba dentro de esa red. Una vez llevaba la marca de alguien que habían sido depurados, los de mayor rango llevados a celdas. Los analistas encontraron mientras los menos relevantes fueron trasladados a bloques de máxima seguridad. Pero lo que ocurrió después parecía sacado de una pesadilla cuidadosamente diseñada. En la zona de recepción, los guardias uniformados cambiaron sus semblantes neutros por miradas feroces. Un código silencioso pareció activarse. Uno de ellos, con el rostro oculto tras un pasamontañas, ordenó a los detenidos que se desnudaran completamente. No había ninguna razón operativa para hacerlo. Era una clara demostración de poder y humillación. A cada uno le fueron arrebatados los últimos vestigios de dignidad. Algunos fueron rociados con agua helada, otros golpeados con varillas flexibles que silbaban al contacto con el aire. Harfuch observaba desde la galería superior, sus ojos como grietas profundas donde el juicio y la razón parecían mezclarse con una furia contenida. Él había aprobado el protocolo estándar, pero lo que presenciaba ahora estaba fuera de cualquier procedimiento oficial. Se llevó la mano al intercomunicador, pero dudó. Si intervenía, podía arriesgar la misión mayor, desmantelar el núcleo más violento del CJTMG. Si dejaba que la humillación para asegurarse de que nadie un límite del cual no habría regreso. Los investigadores los siguientes días fueron un continuo despliegue de confrontaciones encuadernado en cuero. Algunos prisioneros, más que un libro de cuentas, se mostraban desafiantes en los interrogatorios. La letra pertenecía al hijo quebrados por la brutalidad. En varias páginas describía cómo su padre había sido purificado por el mencho y cómo él mismo había tenido que presenciarlo sin logrado infiltrar instituciones. Detallaba ceremonias de castigo donde los traidores eran exhibidos y hasta directores de hospitales a sueldo de la sino de su dignidad. Una semana después del operativo, Harfuch convocó a una reunión secreta en un edificio abandonado de la colonia Guerrero. La información extraída de los prisioneros revelaba la existencia de un cargamento inminente de polvo blanco y cannabis que atravesaría el Estado de México en las próximas 48 horas. No podían arriesgarse a un enfrentamiento abierto. Debía ser un golpe quirúrgico. El equipo táctico fue desplegado en unidades pequeñas, cada una con objetivos precisos. Las órdenes eran claras: capturar vivos a los líderes intermedios, pero evitar cualquier baja civil.